Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Recuerda dejar el like y suscribirte. Hoy es martes 26 de noviembre del 2024. Vamos a comenzar la vuelta al mejor estadio del mundo. Vamos a ver si han avanzado las obras. Así que nada, acompáñame en esta bonita historia un día más. Bueno, pues nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Hoy me he encontrado un comentario en el canal diciendo, bueno, un gran parrafazo. La verdad que me ha demostrado que le caigo bien, pero ya está. No se preocupa por mí, simplemente se preocupa por su bienestar y por sus intereses. Porque bueno, me ha dicho que obviamente que el contenido que subo ahora pues no es lícito. Al final él no va a ver ese contenido y que solamente veía las vueltas que daba al Estadio Santiago Bernabéu. No hace falta que lo diga, ya lo sé yo. Es decir, es abismal el contraste de visitas que había cuando daba la vuelta al estadio ahora con los vídeos del Real Madrid ofreciendo noticias y demás. Bueno, pues me ha dicho que básicamente que el contenido que subo ahora no lo ve. Bueno, pues es lícito, no te preocupes, si yo ya lo sé. Pero lo que me hace gracia es que diga que prefiere que yo dé la vuelta al Estadio Santiago Bernabéu antes que suba este contenido. Mira, lo primero, es mi canal, yo subo lo que quiera. Y lo segundo, las visitas en las obras se están acabando. La gente lo sabe y hay muchas personas que veo por la calle que me saludan, me dicen: hola JR, hola Jesús, tal. ¿Qué pasa con el estadio? Que ya no avanza, que ya no hay novedades. Pues esas personas ya no ven los vídeos, es así de claro. Y mucha gente lo hará. Y el caso es que, como no está pasando nada en la obra, mucha gente prefiere ver contenido del Real Madrid o prefiere hacer otra cosa, peinar a su tortuga o pellizcar cristales o algo de eso antes de ver pues lo que sucede en el estadio. Luego otra cosa que es la más importante para mí, que a nadie le importa una mierda, es así de claro, que es que yo busco gente fiel al canal. Es decir, que esas personas que den al botoncito de suscribirse, que lo hagan porque realmente quieran y porque quieran ayudar al canal y porque les guste lo que hago, ya sea en formato short, formato vertical, en formato horizontal, o sea lo que sea, mi comunidad. Quiero una comunidad fiel, como todo el mundo queremos. A mí de qué me sirve que me digas que ese contenido no lo vas a ver, porque ese contenido está dentro de este canal, por lo tanto, dentro de mis posibilidades. Por lo tanto, si me dices que mi contenido es hablar del ballet, por ejemplo, y de repente hay días que subo, por ejemplo, vídeos hablando de las hojas del jardín, o algo así, yo que sé, algo totalmente diferente, pues es normal y es lícito que las personas no vean el contenido, o solamente vean uno en concreto, el otro no lo vean, porque no tiene nada que ver. Pero el Estadio Santiago Bernabéu tiene de referencia al Real Madrid, por lo tanto, ámbito deportivo también, no solamente obras. Así que tampoco hay tanta diferencia entre una cosa y otra. Lo que pasa es que es lo que digo. El caso es que cada uno busca sus intereses y ya está. Yo no voy a echar la culpa a nadie. A mí me hace gracia que a mí me manden lo que tenga que hacer. No, yo no estoy subiendo un contenido súper diferente. No, este contenido es muy similar al Estadio Santiago Bernabéu. Si hay alguien que quiere referenciar sobre esto en construcción, pues que lo haga, la verdad. Pero el Santiago Bernabéu tiene como referencia y similitud el Real Madrid, por lo tanto, el ámbito deportivo y futbolístico. Dicho esto, que os quede claro, hay que hacer una transición. Yo no puedo estar toda la vida dando vueltas al Estadio Santiago Bernabéu. Primero, me pilla a 1 hora y media hora de mi casa, que por supuesto nadie tiene la culpa, solamente yo. Segundo, yo tengo que pagar por acceder al estadio. Yo no soy socio, aunque ellos también pagan una cuota anual, pero pagan, no lo mismo que yo, obviamente. Tercero, no está pasando prácticamente nada en las obras. Y cuarto, las visitas no son las de antes. Mucha gente, lo que digo y lo que he dicho antes, mucha gente ya no ve las obras. ¿Por qué? Porque ya no son obras, por así decir. Hasta que vuelvan a dar otro paso, pues a lo mejor vuelven a pasar 4 meses o 5 meses. Por lo tanto, para que quede claro, la transición ha comenzado. Sé que decís, es que ya hay otras personas haciendo este tipo de contenido. Otro más, no te va a ver nadie. Bueno, pues no me verá nadie. Quizás hay otras personas que están subiendo contenido todos los días y se inventan las informaciones, y lo sabéis de sobra.
que se inventan las informaciones y aún así seguís viéndolo. ¿Por qué yo no puedo sumarme a esta cripta y a este cúmulo de personas que también hacen todos los días posibles que estemos los madridistas informados de todo lo que sucede? Vaya. Por lo tanto, yo intentaré hacer la transición. Por supuesto, si hay pocas visitas es lógico y normal, porque yo tengo acostumbrada a mi audiencia a visitar el estadio de Santiago Bernabéu, pero yo seguiré haciendo vídeos de este tipo de contenido. Quien le guste, guay. Quien no le guste, pues muchas gracias por haberme visto todo este tiempo, pero obviamente yo no puedo estar toda la vida dando vueltas a un estadio. Es así de claro. Yo no puedo dar la vuelta al estadio durante toda mi vida, porque al final también tengo otros proyectos que llevo tiempo con ellos y obviamente necesito tiempo, porque me supone muchísimo tiempo venir aquí, muchísimo tiempo volver a casa, y lo que he dicho antes, económicamente también salgo afectado de visitar el estadio de Santiago Bernabéu. Entonces, siempre gente fiel al canal. Bueno, pues nada, bienvenidos un día más a mi canal. Estamos dando la vuelta, vamos a empezar a dar la vuelta al mejor estadio del mundo. Ya sabéis que, bueno, en las últimas jornadas el Fútbol Club Barcelona se ha dejado puntos muy importantes. Parece ser que si no hay Lamine Yamal, no hay fiesta, no hay party, como dirían en Inglaterra. Ya se han dejado puntos en el Real Arena y en el último partido también. Así que eso al Real Madrid le viene muy bien, debido incluso a las bajas que ya tenemos actualmente. Carvajal, Rodrigo también se lesionó, se sumó el otro día también Militao, y ahora se suma, y una pieza muy importante, la de Vinicius, que estará más o menos de 2 a 3 semanas de baja, y que esperemos que llegue a la final de la Intercontinental en Doha. Esperemos que llegue, porque es una final que, bueno, ya sabéis, bueno, cada partido del Real Madrid es una final, pero bueno, ahí es un título, así que esperemos que llegue sin ninguna duda a ese partido. De todas formas, como ayer hicimos un vídeo, hay posibles opciones, posibles alternativas para suplir la ausencia del brasileño. Una, por ejemplo, que es la que más me gustaba, que dije ayer, que era el 4-4-2, obviamente colocar a Endrick y a Mbappé arriba, o hasta incluso, bueno, un 4-2-3-1, y alternar también con Brahim al otro lado, colocar a Endrick de delantero centro o falso 9, por así decir, y Mbappé ya en su posición natural, como lo vimos en Butarque, el Leganés, el otro día, que, bueno, la verdad que me encantó, y está claro, y nos está dejando clarísimo que Mbappé de delantero centro no cuaja. No sabremos en un futuro, pero de momento no cuaja, así que veremos a ver si Vinicius Junior pues va a triunfar más de delantero centro que Kylian Mbappé. Así que lo veremos en las próximas semanas y en los próximos partidos. Hoy de momento ya el Real Madrid ha viajado a Liverpool. Mañana juega un partido muy importante ahí en Anfield para, bueno, pues seguir vivos, por así decir, en la Champions League y poder pasar a la siguiente fase sin ningún tipo de problemas, porque ya sabéis que hemos perdido contra el Milan, contra el Lille, y se ha complicado bastante nuestra estancia en la Champions. Pero bueno, yo sigo confiando en que no pasaremos directamente, pero jugaremos esa liguilla que hace posible pues que esos partidos, que esos equipos que han tenido dificultades para acceder a la siguiente eliminatoria, pues sea la posibilidad gracias a esa opción. Entonces, bueno, hoy juegan el Atlético de Madrid y el Barça, creo. Esperemos que pinchen los dos. Les tengo mucho asco y mucha rabia, la verdad, es lo que hay. Porque primero son antimadridistas y luego son de su equipo, como prácticamente todos los de este mundo. Pero bueno, yo ojalá, y diréis, es que es un equipo español, sí. Hay que animar a los equipos españoles. ¿Será que el Barcelona es muy español? O al menos se identifican como tal. Pues no, pues claro que no. Pero claro, es que siempre decís, es que los antimadridistas estáis pensando antes en los otros equipos antes que en el vuestro. Mentira, mentira, eso es totalmente mentira. Los equipos, el Barcelona y el Atlético de Madrid, siempre están pensando, sobre todo el Atlético de Madrid, que nos tiene más rabia todavía, aunque se habla menos. El Atlético de Madrid primero lo que hace es tachar en el calendario los partidos contra el Real Madrid, y eso ya son sus títulos. Aunque no gane la Liga, la Champions, sus títulos personales es ganar al Real Madrid.
o al menos hacerles frente con un empate, hasta incluso les vale. Pero el Real Madrid, en cuanto empieza la temporada, solamente se fija en una cosa, que es cuándo es la final de la Copa del Rey, cuándo es la final de la Champions, cuándo es la final de la Supercopa de Europa, de la de España. Eso sí, esas son las diferencias. Bueno, chicos, nada, que estoy aquí hablando, como no hay muchas cosas, pues obviamente no he venido al estadio porque esa persona me ha dicho que quiere ver el estadio. Simplemente hoy había quedado con una persona aquí y bueno, pues ya digo, me paso, y como llevo mucho tiempo sin subir cosas del estadio, pues ya subo y grabo en los exteriores. Aquí podéis ver cómo siguen trabajando en esta zona, justo enfrente de la Torre B. La última vez que vine también estaban empezando a crear ese socavón, ese agujero, y ahí siguen sacando tierra, sacando escombros. No sé realmente qué es lo que van a hacer, pero ya llevan tiempo trabajando ahí. A lo mejor pues puede ser que, para no despedir a los trabajadores, les dice: venga, os aburrís, pues venga, ahí a romper el suelo y a crear excavaciones. Y por cierto, esto de aquí lo han agrandado, ¿verdad? Lo han ensanchado, porque las vallas que ahora están aquí, antes estaban allí. Así que eso ha cambiado, ¿eh? Menudo cambio, por favor. Y también, a ver, seguimos viendo las mismas animaciones, a ver si enfoca, ahí está. Las mismas animaciones en las pantallas. Ahí lo tenéis, a tu donación, tal, por la Dana de Valencia, que ya ha pasado un mes, ¿eh? Hoy hace un mes de la Dana en Valencia. Qué auténtica pasada. Y siguen encontrando personas. Y por lo visto todavía hay 4 desaparecidos que, obviamente, como la palabra indica, aún no han encontrado. Nada, vamos a seguir avanzando. Pero como podéis observar, pues de momento no han colocado las letras. No sabemos qué es lo que sucede, pero de momento no han colocado las letras. Parece que de momento tampoco van a montar las grúas, y decían por ahí que era inminente. Es inminente, van a colocar las letras, y han pasado 2 semanas. Así que nada, de momento pues este gran parón, este mega parón que hemos tenido entre partido y partido, no se ha aprovechado, entre comillas. No sabemos cuáles son los plazos ni las ideas o pensamientos del Real Madrid en este caso, pero lo que sí sabemos es que no han hecho nada, al menos de forma visible, de cara al exterior, que es lo que estamos viendo ahora. En teoría, en estos 6 meses hasta el próximo concierto, lo que iban a tratar era la insonorización del estadio, algo que tampoco se veía visible y que tampoco habían comenzado en el interior, porque ya dijimos que todo ese material no tarda 2 días en fabricarlo. Por lo tanto, pues no se ha visto cierre alguno de algunos de los sectores del interior del estadio. Me imagino que estarán fabricando o estarán a punto de terminar de fabricar todo ese material, y en cuanto acaben, pues ya me imagino que la instalación de ese mismo pues será más fácil que la propia fabricación. Veremos a ver cuándo empiezan con eso. Lo que pasa es que, lo he dicho, como aún no hay información concreta de cuándo empezarán con esos trabajos, pues al final vienes dando palos de ciego, con todo el respeto y amor y cariño a los ciegos y videntes de este mundo. Es una expresión sin ofender, porque luego ya vienen aquí la gente: es que Jesús, ¿para qué dices eso? Parece que te estás metiendo con ellos. Es una expresión y ya está. Simplemente pues vienes aquí, no encuentras nada, y lo único que grabas es siempre lo mismo, que es las animaciones que hay en las pantallas, en las puertas de las pantallas. 4 o 5 trabajadores que están ahí, pues bueno, transportando material al interior, y que podemos ver desde aquí. Me imagino que, bueno, pues los trabajos en los interiores no han acabado, como ya bien sabéis, y el domingo lo veremos en un nuevo vídeo, cuando juguemos el partido de liga correspondiente a este fin de semana. Pues veremos que el fondo sur sigue faltando muchísimo tiempo, muchísimo trabajo por realizar, por ejecutar, para poder remodelar al 100% todos esos espacios. En teoría, toda esa zona no estaba lista,
empezaron más tarde, o al menos dijeron que iban a empezar más tarde, porque es la zona que coincide, es el fondo que coincide con el montaje de los escenarios para los conciertos. Entonces, obviamente, como ahí no se venden entradas, pues la gente no vería y no vería en ese caso el interior de esa zona, y podrían avanzar en los trabajos de esos interiores, pero como hemos visto en los últimos vídeos del interior, no han avanzado mucho, la verdad. Aquí justo en el medio hay un corralillo que está tapando o está envolviendo esta torre de iluminación. Imagino que por las noches, si hace falta iluminación, pues dejan esas torres, que allí al fondo hay otra u otras dos. E imagino que aquí habrá otra, sí, justo aquí hay otra. Pues si realizan trabajos, puedes tener iluminación, no solamente de las farolas de la calle, pero claro, estas farolas no alumbran mucho en el interior, sino para tener ya en toda esa zona pues una visibilidad correcta para poder realizar trabajos. Estoy viendo que allí han quitado una puerta. Allí han quitado una puerta. Y es que es como... Ah, vale, eso es una de las taquillas, ¿verdad? Es una de las taquillas de acceso, bueno, acceso de socios, de incidencias de socios o de aficionados. No sabría decir, porque ahora mismo no estoy en ese lugar. Bueno, vamos para la parte norte. Bueno, el tema conciertos sigue todo igual. De momento no hay otras informaciones. Como ya dijo el alcalde de Madrid, Almeida, el indio, pues en una entrevista en El Hormiguero, dijo que el Real Madrid había hecho muy bien en descansar, entre comillas, en la parte de los conciertos, por el bienestar de los vecinos en toda esta zona. Y que claro, él también defiende al Real Madrid en el sentido de que es indispensable pues tener esta estructura en Madrid, obviamente por el turismo y por los ingresos que así se refieren con todo esto de los conciertos y los eventos del nuevo Bernabéu. Al final esto interesa y por supuesto harán todo lo posible para llegar a un acuerdo y por supuesto insonorizar el estadio. Pues también he visto vídeos en los que dicen que insonorizar el Santiago Bernabéu es prácticamente misión imposible. Estaría prácticamente imposible porque... Anda, mira, tomando el sol la Titi. Estás ahí como Dios, ¿eh? Bueno, que he visto vídeos también de gente diciendo que es prácticamente imposible, por mucho que pase tiempo, insonorizar el estadio con la envergadura y la magnitud de esta estructura, porque es muy grande, necesita ventilación y no llegas a tapar todos los huecos porque has creado una piel envolvente con las lamas, separación entre las lamas, para precisamente tener una ventilación correcta y por lo tanto colocar ese material sería inviable. Así que bueno, es que al final también hay mucha desinformación respecto a estos temas. Pero bueno, veremos a ver cómo actúa el Real Madrid. Ya hizo un comunicado hace tiempo, ha pasado ya pues 2 o 3 meses desde que sacó el comunicado y dijo que iba a cancelar los conciertos. De momento, momentáneamente, obviamente, porque para eso he hecho el nuevo Bernabéu. Y ahí es donde entraría el plan de ejecución de insonorización. Pero bueno, hemos visto el lateral oeste. Todo lo que queráis me lo podéis poner en los comentarios. Siempre podéis poner lo que queráis respecto al monólogo que he soltado al principio del vídeo, respecto a la insonorización, respecto al Real Madrid, lo que queráis. Sois de libre elección, pero por supuesto todo trato discriminatorio lo ocultaré y lo eliminaré, porque hay gente que es muy valiente detrás del dispositivo colocar dichos comentarios para intentar humillar, para intentar hacer sentir mal al creador de contenido, en este caso a mí, pero lo llevan claro. Bueno, pues nada, poquito que ver en el lateral oeste y Castellana. Vámonos al fondo norte. Por cierto, suscríbete porque el jueves tenemos un eventazo que no dejará a nadie indiferente y es sobre el estadio Santiago Bernabéu, así lo podrás ver. Así que venga, vamos al fondo norte, dale al like y si quieres, bueno, pues dame la manita para que no te pierdas en este recorrido bonito, precioso, dando la vuelta al mejor estadio del mundo.
hay que ver, hay que ver las tardes y mañanas y mediodías y noches que hemos pasado aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, viendo la subida de las Terchas, por ejemplo, en este caso y en esta ubicación, viendo la subida de pues vigas para la Viga Corona, viendo muchísimas cosas, la instalación de las lamas. La primera, tuvimos la oportunidad y tuvimos la suerte de aquí en el canal ver la primera lama que colocaban en el fondo sur, y la última también de la piel envolvente, que fue aquí en el fondo norte. Hay un vídeo aquí en el canal pues que corrobora lo dicho, así que un montón de cosas que juntos hemos visto. Uy, una ambulancia y está entrando a la parte del Alcázar no, Arzábal. Tenía en mente otro restaurante que fui hace poquito y que se llamaba prácticamente igual. Ojo, ojo. Ojo, porque acaba de llegar la ambulancia. Mira, aquí están continuando con los trabajos. ¿Os acordáis que nos fuimos de vacaciones, entre comillas? De vacaciones no me voy, pero de vacaciones en el sentido de que dejamos de subir vídeos hasta hace muy poquito de las obras. Llevamos como 2 semanas sin venir y nos quedamos pues que no continuaban en el proceso de pintar la antigua estructura del Clásic Bernabéu, y que se quedaron en la parte central de la fachada norte. Pues bien, parece que están continuando. Ahora nos asomaremos por ahí, porque además veis cómo esta zona está, pues bueno, acotada, está cerrada, y por lo tanto nadie puede pasar por ahí porque están trabajando en este lugar. Esperemos que estén pintando, porque claro, todo puede ser que lo hayan cerrado, pero que simplemente estén haciendo algún ajuste que otro. Así que nada, bueno, pues seguimos avanzando. Esperemos que no haya sido nada. Yo pensaba que para la semana pasada iban a abrir esta concesión aquí en el fondo norte, pero aún no lo han abierto. Es más, he visto las redes sociales de la empresa y todavía no han abierto todo esto. Así que nada, estaremos atentos a ver qué ocurre en los próximos días. Y nada, por supuesto, aquí lo sacaremos en el canal. Lo que sí vemos son las pantallas apagadas del fondo norte, la concesión de Arzábal, que está, bueno, las letras están apagadas, y la ambulancia, que ahora mismo, que esperemos que no haya pasado nada, un accidente sin más, como siempre hay en todos los trabajos, no es que sea el estadio. Y otra de las cosas que estoy observando es que fijaos cómo van completando toda esta zona del parking de Rafael Salgado, que hasta hace muy poquito estaba todo esto que no se podía ocupar todavía. Había cintas y demás, y que obviamente pues no se podía estacionar, pero fijaos cómo ya está esto todo lleno. Y es más, con la nueva normativa, que de momento parece que no es vigente, que no la han aplicado, porque además ahí se ven las señales que están tapadas. Esa nueva normativa de tener que aparcar en esta posición los turismos, de forma que el morro esté mirando hacia la carretera, hacia el carril, hacia este espacio, y que el culo, por así decir, la parte de atrás del coche, esté mirando hacia la acera. Simplemente, pues bueno, por el mero hecho de, para no crear accidentes y golpes innecesarios. Así sales mucho mejor y es más fácil, pues bueno, la circulación en las vías. Bueno, pues visto también el fondo norte y la calle Rafael Salgado, procedemos a irnos al lateral este y la calle Padre Damián. Deja tu like y suscríbete. Continuamos. Lo dicho, esperemos que lo de la ambulancia y el accidente no haya sido nada. Pero además han entrado súper corriendo en la vida. Bueno, pues estamos ya en la calle Padre Damián, en el lateral este del Estadio Santiago Bernabéu. La verdad que me resulta un poco extraño de nuevo decir estas palabras, pero aquí estamos visualizando pues toda esta zona, observando que seguimos viendo esta puerta 38 encendida, esa pantalla que corresponde a esa puerta, y que obviamente también estarán encendidas las del acceso
al Puerta 57, al restaurante bar que tenemos en esta zona del estadio, que ya visitamos también en su día, gracias a Mr. Rowlett, Pedro Varela. Bueno, pues venimos aquí al acceso de la tienda oficial. Seguimos viendo pues mucha gente que entra y sale de la tienda para comprar, obviamente, merchandising, para comprar su ropa preferida, en este caso la única posible en esta vida, que es la del Real Madrid. Y aquí, como podéis observar, han apagado, pero no del todo, estas pantallas del acceso al palco de honor. Fijaos cómo está la plataforma de tijera. Si amplío un poco más, veis que están encendidas, lo que pasa que a un brillo muy bajito, y están haciendo ajustes. Es más, están las mismas animaciones, pero no están con un brillo muy alto y muy intenso. Ahí lo podéis ver, cómo se ven los cuadraditos para realizar ajustes, el escudo del Real Madrid, el QR y demás, y aquí a la derecha la plataforma de tijera con los dos pedazos de cracks. También estoy viendo que hay una plataforma, una furgoneta aquí y varios chalecos amarillos y naranjas. Están metiendo material. Aquí tenemos este espacio que crearon para acopiar material. Esperemos que hayan avanzado. Esperemos que hayan avanzado, porque bueno, material sigue habiendo, la verdad. Así que bueno, esperemos y confiemos en los adelantos en ese sitio. Aquí la impresionante fachada del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí creo que están metiendo como planchas de pladur. No sé exactamente a dónde, imagino que seguirán con los remates en los interiores. Y aquí podemos ver la fachada la parte central de la fachada, con esas lamas que sobresalen. Ahí lo veis, esas lamas que sobresalen y que en teoría son las que van a iluminar la propia fachada. De momento pues no hay avances, de momento no han colocado más lamas para poder iluminar la fachada y dar todo el contorno necesario a esta innovación. Como podéis observar, no hay avances. Y aquí la Plaza de Sagrados Corazones, este espacio para uso y disfrute de las personas que vengan a visitar el estadio, para que se puedan sentar, para que puedan trabajar, para que puedan hacer lo que quieran, siempre por supuesto respetando todos estos espacios verdes, toda esta vegetación que han instalado en las praderas mágicas, y que en su día ya vimos cómo estropeaban en los primeros partidos de liga, una vez que habilitaban todas esas praderas, cómo estropeaban toda esa vegetación subiéndose a estos sitios y pisando todas esas plantas que hay, que a día de hoy ya sabéis que lo hemos sacado en los vídeos, colocan vigilantes, los días de partido colocan vigilantes alrededor de todo este lugar para que nadie pueda pisar esa pradera mágica. Bueno, dejamos el modo gran angular para que veáis la fachada al completo. No hay novedades respecto a la última vez, al menos que yo recuerde, porque realmente está todo igual. Así que nada, seguimos avanzando. Allí tenemos dos chicas que posiblemente sean las trabajadoras del futuro mercado gastronómico, y allí vemos luces que se iluminan, puede ser que sean chispas de algún trabajo de radial o algo así. Ahí lo veis, ¿no? Hay veces que se aprecia bastante bien y hay veces que no, pero bueno, confiemos, crucemos los dedos para confiar en que siguen avanzando en el interior, después de haber colocado esas pegatinas semitransparentes, translúcidas, para poder limitarnos la visibilidad del interior. Así que venga, seguimos avanzando, vamos al fondo sur. Menos mal, chicos y chicas, que ya por fin este domingo vuelve el fútbol al Santiago Bernabéu, después de unos cuantos días, bastantes días la verdad, sin fútbol aquí en el estadio. Luego es verdad que hace poquito vimos al Real Madrid jugar en Butarque, pero no es lo mismo, no es lo mismo, porque con todo el respeto ese estadio es muy cortito, es muy pequeñito, y obviamente no es lo mismo disfrutar
en un estadio con 80.000 gargantas gritando el Ala Madrid y nada más, que, bueno, otro día dijeron, vamos a hacer un mosaico épico, un mosaico histórico para recibir al Real Madrid. Me hizo gracia porque eran 4 cartulinas, pero bueno, a ver, cada uno hace lo que puede. Bueno, pues aquí estamos en el Fondo Sur, avenida de Concha Espina. Aquí más trabajos, andamiaje y demás, un camión de ayuda humanitaria que irrumpe en el vídeo. Y sobre todo vamos a ver también pues este nuevo acceso de la antigua tienda oficial del Real Madrid, que estaba ubicada en la parte central de Concha Espina, y fijaos en lo que se ha convertido. 3 nuevos accesos, uniformes ya, hasta incluso con las pantallas y los nexos para dar continuidad a todas esas ya colocadas en las puertas. Lo que sí faltan son las lamas que corresponden a este lugar, que han quitado las que estaban rotas, golpeadas, las han quitado, como podéis observar. Se las habrán llevado para reparar y han dejado ese hueco, ese vacío que dejo yo también siempre cuando dejo de subir vídeos de las obras en vosotros. Bueno, y aquí pues subimos y fijaos en lo que se ha convertido todo esto, el cambio radical que ha sufrido la nueva puerta que tenemos en la parte central del Fondo Sur aquí en Concha Espina. Bueno, pues nada, esperemos que os haya gustado esta... Gracias. Esperemos que os haya gustado pues bueno, esta experiencia, esta vuelta rutinaria, que ya no es tan rutinaria como antes, pero esta vuelta al exterior del Estadio Santiago Bernabéu, y que nada, esperemos que hayáis disfrutado y que por supuesto, lo que he dicho antes, seguiremos subiendo vídeos del contenido del Real Madrid, es decir, obras del estadio y crónicas, opiniones previas, postpartido, diferentes cosas. Ya está, por cierto, están colocando un pedazo de andamiaje que os vais a cagar en la perra de la publicidad que van a colocar ahí. Ya ves, van a colocar una publicidad brutal, al igual que han colocado aquí la publicidad justo a la izquierda. Ya veréis en los próximos días lo que veremos aquí. Bueno, pues nada, dale a like y suscríbete, nos vemos pronto, pero que muy pronto.